En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Amén. Gloria a Dios. Acá el Señor nos está hablando de la importancia que es, de qué manera tenemos que ser para poder entrar al reino de los cielos. Está hablando de un arrepentimiento, de una humillación, como el culto del jueves que estuvimos hablando, que tenemos que humillarnos, nos decía el Señor. Y hoy nuevamente nos está trayendo también este mensaje, porque en Reina Valera, cuando dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos las personas más importantes son humildes como este niño. Ahora el Señor nos está hablando otra vez nuevamente de que quiere que nos humillemos delante de su presencia, que podamos entregar nuestro corazón a Él, podamos presentarlo como una ofrenda agradable al corazón del Señor. ¿Por qué nos está diciendo eso, mis hermanos? Hay muchas veces que nosotros nos comportamos de una manera arrogante, de una manera insensible delante de la presencia de Dios. Ahora decimos: pero pastor, hermanos, pero si yo vengo a orar, vengo a dedicarle mi tiempo al Señor. Pero a veces no es solamente delante de la presencia de Dios, sino también delante de la presencia de nuestros hermanos en Cristo. Porque ¿qué dijo el Señor en el último versículo? Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Entonces tenemos que nosotros entender que si nosotros no amamos a la persona que vemos con nuestros ojos carnales, ¿cómo pretendemos amar a un Dios que no lo vemos? Sí podemos sentirlo, pero ahora, ¿cómo podemos pretender? Dice que el deber cristiano, en Romanos 12, habla del deber cristiano, que tenemos que estar tristes con los que están tristes, alegres con los que están alegres. Yo hablaba en un momento del deber cristiano, que tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, como dice la palabra, estar atentos a la necesidad del hermano. ¿Qué es lo que le está pasando? A veces sí, a veces cada uno de nosotros lleva una cruz pesada. Pero eso no quería decir el Señor que miremos nuestra cruz, sino la que está llevando el otro. ¿Qué le está pasando? La Biblia habla también de la hospitalidad. Nos enseña de cómo tenemos que ser hospitalarios con nuestros hermanos. Mire cómo el Señor nos volvía a recalcar, nos daba un ejemplo de un niño. Hoy el niño, supongamos que yo o cualquiera de ustedes de los grandes, o unos niños entre ellos, se pelean, se enojan. Quizás va a haber división, pero el niño es al ratito, al momento, a los minutos, a la hora, está todo bien. Y sin embargo, el hombre es duro de corazón, decía la palabra del Señor. Le cuesta perdonar, le cuesta vivir la forma como quiere Cristo que vivamos. Sin embargo, el Señor día a día nos renueva, día a día nos enseña de cómo debemos estar delante de su presencia y cómo debemos actuar. La vez pasada también hablaba del arrepentimiento, que el arrepentimiento tiene que ser genuino. ¿Qué era el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud. Un cambio de actitud puede ser una manera de pensar, una manera de hablar, una manera de caminar como la que vivía Cristo. Porque de eso se trata la Biblia, de ser imitadores de Cristo, decíamos el jueves pasado. Por eso, mis hermanos, es un mensaje claro que el Señor nos está dejando a nosotros, a cada uno de sus hijos, de cómo debe ser. Esta palabra me entregaba el Señor en un momento donde me sentía, en un momento que me decía el Señor: te olvidaste de cómo llegaste, te olvidaste de cómo viniste, te olvidaste cómo yo te fui a rescatar, me decía el Señor. Y el Señor, amén, me decía el Señor. Este mensaje yo le decía a mis hermanas: tengo un mensaje que el Señor ya me había dado para mi vida y que lo tenía que compartir hoy. Y la verdad que fue algo importante para mí. La vez pasada el Señor nos hablaba de 2 de Corintios, que tenemos que, si nosotros fuésemos un pueblo humilde, que nos
que seamos, ¿cómo puede ser? Recto delante de la presencia del Señor. Y el Señor me corregía con eso, me corregía y me guiaba. Hoy me hablaba también de que tengo que humillarme. El Señor me hablaba de que tengo que ser como niño nuevamente. Porque el niño hoy yo hoy quizás discuto con un hermano y quizás voy a ir mañana o pasado. El niño no, el niño lo resuelve a la manera, porque no hay rencor, no hay odio, no hay falta de perdón en su corazón. Hoy quizás sí, se enojaron, se pelearon y al ratito, al segundo, está a cuenta. Eso también nos enseña la Biblia, que tenemos que ponernos a cuenta antes de que baje el sol. Entonces, si el Señor nos está enseñando cómo tenemos que ser delante de su presencia para entrar al reino de los cielos, el Señor nos está enseñando y nos está guiando, mis hermanos. Nos está guiando no solamente como hijos, sino como pueblo, porque nosotros somos hijos del Señor. Ahora, siempre divido, porque son dos cosas distintas, la obediencia y la desobediencia. ¿Qué acarrea la desobediencia y qué nos trae las bendiciones para nuestras vidas? Ahora, ¿por qué entra eso? Entra también. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, mis hermanos. Si nosotros gozamos de las bendiciones del Señor, si nosotros somos bendecidos por Dios, es porque estamos siendo hijos obedientes. Dios quiere bendecirnos todos los días, día a día quiere bendecirnos, nos quiere tener en sus brazos, que podamos estar viviendo una realidad delante de su presencia, que podamos sentirlo, que podamos buscarlo día a día. Pero hay a veces, mis hermanos, que por situaciones, así como siempre relatamos en la Biblia, como Marta, muchas ocasiones le damos la espalda a Dios, nos alejamos del Señor, nos alejamos de los hermanos y nos olvidamos de algo, lo principal que Dios nos enseña en su palabra, que tenemos que amar, que tenemos, mis hermanos, que tenemos que estar como el deber cristiano, estar con los que necesitan, con los necesitados, con los pobres, aún con las viudas, dice el Señor, que tenemos que ser de corazón humilde delante de su presencia. ¿Cuánto más, mis hermanos, el Señor nos guía y nos enseña en su palabra? La palabra habla mucho del amor, habla mucho de la misericordia y la humildad. Pero no se olviden, mis hermanos, que un mandamiento nos dejó el Señor Jesús, que nos amemos unos a otros. Y aún dice, ama a tu enemigo, dice el Señor. Mire qué mensaje claro que nos deja para nosotros, para cada uno de sus hijos. ¿Entienden, mis hermanos? No sé lo que estará pasando en su vida, no sé si usted se tiene que poner a cuenta con alguien, con un hermano, aún con algún familiar. Hoy el Señor te dice que hoy es el día de ponerte a cuenta. Hoy es el día de reconciliarte conmigo. Hoy es el día de ponerte a cuenta con ese hermano, con ese hijo. Hoy es tu día, dice papá. No dejes que el enemigo, no dejes que la carne, no dejes que tu ética humana, tu intelecto, te pegue una mala jugada de decirte, de creer que no, si no viene él, yo no lo perdono. Si no viene él, yo ya cumplí con lo mío. Fui a la iglesia, le pedí perdón al Señor, ahora él me tiene que venir a pedir perdón. Hay que dejar a veces la arrogancia, hay que dejar el orgullo de lado, mis hermanos. El Señor Jesús dio su vida, el Señor Jesús se humilló, puso la otra mejilla. ¿Cuántos más ejemplos tenemos de Dios para nosotros? ¿Cuántos ejemplos, mis hermanos? A veces que hay situaciones que sí, a veces parece que nos desborda, que nos supera. Imagínense lo que hizo el Señor en esa cruz del Calvario. Lo que hizo por cada uno de nosotros. No llevando el de uno, el de dos, el de una congregación, sino la de todo el mundo, dice. Se llevó todo ese peso, toda esa carga, todos esos pecados. En ese madero. Mire cómo dice la palabra, decía, yo una vez estaba explicando, enseñando, la palabra dice que maldito el hombre que muere en un madero. Y si vos te pones a leer la Biblia, Jesús murió en un madero, en una cruz. ¿Cómo puede ser que haya sido maldito si es el único Dios y bueno? ¿Cómo puede ser? Muchas veces me hice esa pregunta hasta que Dios me enseñó, me corrigió. Sí, fue maldito por un momento, mientras llevó las cargas de todos nosotros, mientras llevaba esa cruz de todos los pecados de cada uno de nosotros. Pero era necesario
lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hoy podamos glorificar su nombre, para que podamos tener la entrada al reino de los cielos. El Señor no es que nos hace difícil la entrada de los reinos de los cielos, sino que nosotros a veces lo hacemos muy difícil, porque lo queremos hacer a nuestra manera, no a la que nos manda el Señor. A veces que pensamos que por venir a la iglesia, por orar una hora de oración, ya está, ya cumplí con Dios, ya cumplí con el Señor, ya estoy en el reino de los cielos. No es tan fácil, mis hermanos. No es tan fácil. No es así tan fácil. Sí, es un principio eso, mis hermanos, de buscar de Dios. Eso lo hacía Jesús, buscaba a su Padre, oraba a la hora novena, decía. ¿Cuántas vigilias hizo el Señor Jesús? ¿Cuántas veces ayunó? ¿Cuántas veces, mis hermanos? Sanó, libertó, trató de aconsejar, de guiar a sus hermanos, a los del ministerio, al pueblo. Había oídos que escuchaban, otros que no, corazones que cerraban la puerta, otros que no. Hoy, gracias a Dios, puedo ver muchos, aunque hayan sido niños, que pueden abrirle el corazón a papá. Muchos quizás están pasando luchas y pruebas, muchos quizás le están costando perdonar a un familiar, le está costando perdonar a un hermano, aún a alguien del trabajo, de la escuela, a alguien. Quizás al mismo Señor le está costando perdonar, quizás por la partida de alguien, de un ser querido, de algo que le acontece a un familiar, sea salud o lo que fuere. Hay a veces, mis hermanos, que tenemos que dejar el orgullo de lado, la vanidad también, porque eso no nos lleva a nada, nos conduce a un camino de muerte espiritual, nos aleja del Señor. Y ahí es cuando viene el caos, ahí es cuando viene el problema, ahí cuando no podemos recibir las bendiciones, es ahí cuando empezamos a llorar, empieza a doler las luchas y las pruebas, nos sentimos vacíos, nos sentimos que nos alejamos de Dios, nos sentimos que los hermanos no nos quieren hablar, se nos alejan de nosotros y que nos quedamos solos en la soledad. Pero el Señor nos está diciendo, no, hijo, yo estoy contigo, estoy acá. Pero también te estoy pidiendo cosas que dejes de lado. Te estoy pidiendo que te humilles delante de mi presencia. Eso es lo que te está pidiendo el Señor. Que seas como un niño para poder entrar a mi reino. El reino de Dios ya se acercó, ya está acá. Y es hora, mis hermanos, que nosotros empecemos a tomar esa decisión de decir, amén, sí, Señor, heme aquí. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, decía el Señor Jesús. Cuántos ejemplos, cuánta enseñanza que nos deja el Señor a cada uno de nosotros. Mire cómo el Señor nos habla y nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos gozarnos, para que podamos vivir de esos privilegios, de esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Acuérdese que cada uno de nosotros, somos un canal de bendición, mis hermanos. Quizás tenemos familiares, como en mi caso, mis hermanos, que no vienen a la iglesia. Hay un hermano que le cuesta, que va y viene, el otro que se alejó. Quizás. Pero nosotros tenemos que ser de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos si en un momento, si el Señor está tratando con su vida ahora mismo, mientras nosotros estamos sirviéndole. No se olvide que usted es un canal de bendición, mis hermanos. No solamente para ese ser querido, aún para su hogar, para su familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. ¿Cuántos de ustedes creen en ese mensaje? Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Por eso les aliento, mis hermanos, a cada uno, que no piensen en lo suyo solamente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántas veces lo prediqué? ¿Cuántas veces lo enseñé en este lugar? Acá el Señor no te está diciendo, lo voy a repetir nuevamente. El Señor no te está diciendo, ocupate de mis cosas y yo después me voy a ocupar de las tuyas. Sino que el Señor te está diciendo, ocupate ahora de mis cosas mientras yo me ocupo de las tuyas. Mientras vos te muevas según como te
te muevas, yo también me voy a mover de esa misma manera. Si vos no querés, obviamente que vas a estar retrasando esa bendición. Ahora, si nosotros queremos más del Señor, queremos que nos bendiga más, que estén nuestros familiares, ahora es nuestro deber como hermanos ser como hijo de Dios obediente y poder dejar que esa bendición entre en nuestra vida de la manera. ¿Qué manera? Abrirle nuestro corazón a papá, dejar que entre en nuestra vida, que sea Él que siga tratando con nuestros corazones, que pueda Él tratar con nuestra vida, para que nuestra vida que sea transformada. Porque el Señor quiere transformar nuestras vidas, mis hermanos. ¿De qué manera? De la misma manera de Cristo. Dice que somos hechos a imagen y semejanza suya. Imagínense, mis hermanos. Y en el Nuevo Testamento, si buscamos, dice ser imitadores de Cristo. Todo nos lleva a que nosotros tenemos que dejar nuestra vieja vida, nuestra manera de pensar, de caminar, de vivir cuando estamos haciendo malas cosas. ¿Cuántos de ustedes se pusieron, como dije la vez pasada, se pusieron a pensar en los intereses de Dios? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que ama mucho al Señor? Tanto lo que ama a Dios. Yo le explicaba a mis hermanos, una de las razones que el Señor ama mucho es a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? El pueblo de Israel. ¿Cuántos oran por su pueblo? ¿Cuántos bendicen el pueblo de Israel? Ese es uno de los intereses de Dios. Y algo que nos deja en la Biblia, que nos deja registrado, y no solamente a pastores, no solamente a evangelistas, a profetas, a maestros de la palabra, sino también, mis hermanos, pónganse a pensar, ¿qué dice el Señor en su palabra? Ir y predicar a todas las naciones, ser pescadores de hombres. Eso es algo que nos dejó el Señor. No se lo dijo a algunos, lo dejó para todos, mis hermanos. Es un deber, es algo que el Señor nos está pidiendo, es algo que nosotros tenemos que hacerlo como hijos obedientes. A veces la desobediencia nos trata de no solamente no venir a la iglesia, de no orar. La obediencia entra a todo, mis hermanos, todo lo que nos está pidiendo el Señor. Por eso, mis hermanos, a cada uno de los alientos, a que ustedes puedan leer el mensaje, puedan decir, Señor, quizás no lo estaba viendo de esa manera, hoy quiero que lo entendí. Por eso quiero que entres a mi vida, que entres a mi corazón, que puedas tú, Señor, transformar mi vida como a ti te agrada, papá. Para que yo pueda entender esos misterios que tú tienes, Señor. Para que pueda entender y ver cómo tú nos amas tanto, de cómo tenemos que amar a las almas. A veces, mis hermanos, dejamos de lado eso, cada uno de nosotros dejamos de lado y nos olvidamos de aquellas personas que están perdidas. Nos preocupamos a veces por nuestro familiar que nos llega. Dale, vení, ¿por qué no venís? Y renegamos porque no vienen. Y nos olvidamos de los que están afuera, que se están perdiendo en las drogas, que se están perdiendo en esas esquinas. Cuando a Jesús le preguntaron, cuando lo estaban llamando, le dijeron, ¿están tu madre y tus hermanos? Y Jesús que respondió, ¿cuántos escucharon esas prédicas? ¿Cuántos escucharon ese mensaje? Ellos son mis hermanos, ellos son mis madres. Así dijo el Señor. ¿Cuánto más nos está enseñando, papá? ¿Cuánto más nos enseña el Señor Jesús? Mis hermanos, nos enseña porque nos corrige. ¿Por qué? Porque nos ama tanto, mis hermanos. No quiere que nos perdamos. No quiere que dejemos de hacer lo que Él nos mandó. Por eso, mis hermanos, tenemos que saber qué es lo más importante para Dios. ¿Cuáles son los intereses de Dios? Señor, guíame. Es una nueva forma de orar, de empezar a cambiar nuestra oración. No es solamente te pido y te pido, sino, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Esa es otra forma, otra manera de poder orar por los intereses de Dios. A veces, mis hermanos, no estoy diciendo que usted es egoísta, ni que yo sea egoísta porque pida por mi familiar. Pero a veces tenemos que entender que primeramente tenemos que ponerlo al Señor en nuestras vidas. Por eso dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras.
Él se va a encargar. Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Qué es lo que nos aflige, lo que nos pone triste? Él dice, pedime. Pero hay que descansar en lo que le pedimos. Hay que entregárselo a Él, para que Él trate, para que Él trabaje. Cuando nosotros nos preocupamos por esa cosa, por ese problema, por ese familiar, por ese hermano, no dejamos que Dios trabaje, no dejamos que Dios trate con esa vida. Y retrasamos esa bendición porque no deja de ser una bendición. Retrasamos ese trato que está haciendo el Señor. Y a veces queremos apresurarnos y entorpecemos esa obra. Por eso el Señor nos enseña. Por eso el Señor nos corrige. Por eso el Señor nos guía. Por eso te digo, iglesia, hay que dejar muchas cosas de lado. Ahora dependemos del Señor. Ahora, ¿por qué dependemos del Señor? Porque Él nos compró con su preciosa sangre. Ya somos esclavos de Cristo. Le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos nosotros ya no somos nada nosotros mismos. No querramos ser independientes cuando le pertenecemos a Dios. Porque eso empeora más las cosas. Eso nos opaca más las cosas. Eso nos retrasa las bendiciones. Y a veces no lo entendemos, mis hermanos. ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué no hay trabajo? ¿Por qué mi economía no se queda ahí? Estoy estancado, no crece. ¿Por qué no me puedo sanar? ¿Por qué no puedo ser libre? ¿Por qué mi hermano no llega? ¿Hace cuánto que estoy pidiendo por él? ¿Hace cuánto que estoy pidiendo por mi mamá? ¿Hace cuánto que estoy pidiendo? ¿Hace cuánto? Y te pusiste a pensar, iglesia, ¿hace cuánto el Señor que está esperando que vos le entregues tu corazón? ¿Hace cuánto el Señor está pidiendo que te humilles delante de su presencia? ¿Hace cuánto está esperando el Señor que tu vida sea transformada? Es fácil pedirle al Señor, pero cuando Él pide, hacemos oídos sordos a veces, mis hermanos. Le damos la espalda al Señor. No estoy diciendo acá que usted es egoísta, no estoy diciendo, pero el Señor nos está corrigiendo, nos está enseñando de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que caminar delante de su presencia. Mire lo que me daba en 2 Corintios 6:10, en el momento que estábamos alabando al Señor. Como entristecido, mas siendo gozoso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mire que el Señor lo que nos estaba dejando. ¿Qué nos deja a nosotros? ¿Cómo esa enseñanza, mis hermanos? ¿Cómo tenemos que ser? Por eso, mis hermanos, es algo que el Señor en su palabra, en cada mensaje, aún cuando lo están ministrando nuestros hermanos, quizás a veces, mis hermanos, el Señor manda a su siervo a predicarle. Y a veces nosotros no queremos escuchar al Señor. A veces pensamos que solamente en la iglesia, pensamos que un siervo de Dios con tanta categoría, pero a veces el Señor habla a quien quiera, mis hermanos, en el lugar menos pensado. Mire cómo la vez pasada hablaba con mi hermana. ¿Cómo es su nombre, hermana? Con mi hermana Alicia, de cómo llegó acá. Llegó trayendo un trabajo, en el cual yo trabajo con los celulares, y ella ha venido. Y cuando, no sé de cómo salió, porque ahora siempre que lo cuento a mis hermanos no me acuerdo, pero salió el tema de la iglesia. Pero mire cómo ella decía que le estaba orando, le estaba pidiéndole al Señor que la guíe en el lugar donde ella quería, porque ella estaba pidiendo algo, pero no sabía dónde se iba a manifestar el Señor. Da casualidad que cayó en mi casa, en la casa de papá. Y ella misma declaró, no es casualidad. ¿Se acuerda, hermana? No es casualidad. Yo le estaba pidiendo al Señor. Mire, hoy vino con su hija. Su hija quiere aprender piano. Y yo le dije, acá hay taller y está abierto para todos. Y ella estaba pidiendo dónde podía llevarla a su hija. Me hizo recordar cuando yo estaba buscando
para mi hijo para batería y no encontraba en ningún lado, mis hermanos. Hasta que pude encontrarlo y se me abrió esa puerta de bendición. Pero no fue así que yo busqué. También fue algo sobrenatural, porque en ese tiempo mi papá se le rompe la sube el plástico y yo se la pego con cinta scotch. Mire cómo es, ¿no? Me dijo, te la dejo, Javi, probá vos. Bueno, ¿qué hice? Tomé el colectivo 283 y me bajé en la sociedad de fomento. Para probar la sube, ¿no? En esa trayectoria cruzo a mi tía, que ella también es cristiana, y ahí me orienta que hay un instituto donde enseñaban baterías. No sabe la alegría que tuve en mi corazón, cómo descansé, mis hermanos. Estuve un mes pensando en eso, que quería que mi hijo estudie, que estudie. Es más, lo estaba por anotar en eso los del municipio, pero no estaba tampoco contento porque iban ahí. Quizás le iban a enseñar, pero no como yo quería que le enseñen. Y mire cómo no fue casualidad que pude cruzar, mi tía, mi hermana en Cristo, pude cruzarla y ella me orientó a dónde llevarlo a mi hijo, a que pueda estudiar un centro cristiano. Y de ahí, bueno, fue la rama, porque fue una cadena de bendición. Hoy está nuestra hermana Morena, están mis otros hijos, ahora vienen chicos nuevos, hoy se puede abrir un taller. Miren todas las bendiciones que trajo eso. Por eso, mis hermanos, no permita que cerrarle las puertas a las bendiciones que el Señor quiere darle para su vida. Cuando usted hace algo, se interesa por Dios primeramente, hace algo de corazón para Dios, Dios se manifiesta y se glorifica. Y se cumple lo que dice su palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando lo queremos hacer al revés, primero lo nuestro y después Dios, no funciona así, mis hermanos. Le puedo decir que es erróneo eso. Porque primeramente tenemos que ver los intereses del papá. Vuelvo a leerle 2 Corintios 6:10, pero en lenguaje actual. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos lo hacemos rico. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. ¿Cuántos sienten que lo tienen todo, mis hermanos? Acá no está hablando solamente, no está hablando de lo material, mis hermanos. Porque si nosotros tenemos a nuestro corazón a Dios, ¿qué más, mis hermanos, podemos pedir? Si Él mismo dijo que Él se va a encargar de nuestras necesidades. Él tiene el control. No hay nada imposible para Él. ¿Cuántas palabras de promesa y de bendición, mis hermanos? No hay nada imposible para Él. Para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos mensajes del Señor? ¿Cuánta enseñanza para nosotros? ¿Cuántas promesas también que tiene el Señor para nosotros? Por eso, mis hermanos, les aliento a que cada uno de ustedes pueda meditar en estos mensajes, en el mensaje que dio el Señor, y empezar a cambiar nuestra forma de caminar, de pensar, de vivir. No digo que usted está viviendo de una mala manera, pero quizás hay que corregir algunas cosas. Por algo el Señor nos habla en este mensaje. Quizás tenemos que enderezar algo, o tenemos que sacar algo que no nos deja avanzar en nuestro corazón, en nuestra vida, en el cambio de actitud, en una transformación nueva. Muchas cosas nos enseña el Señor. Quiere que nosotros cambiemos realmente. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas hechas nuevas, dice el Señor. Sí, ya están en su camino. Ese es uno de los primeros pasos, mis hermanos. Pero no se conforme con eso. No sea conformista. Busquen más del Señor. Pero no busque solamente en oración. No busque solamente en ayuno. No busque solamente en vigilia. Sino en una intimidad más profunda con el Señor. Una relación íntima de amor. Usted sabe, mis hermanos, que Él es nuestro amado. Él es el esposo, dice el Señor en su palabra. Y Él está muy enamorado de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso les aliento a cada uno de ustedes
que puedan meditar en este mensaje. Aún lo que todavía quizás le está costando muchas cosas, no se pongan mal, mis hermanos. Pero hoy es el día de ponerse a cuenta, hoy es el día de poder decirle, Señor, ahora sí quiero cambiar esto, ayúdame. Hoy es el día, no mañana, o cuando sea el día del Señor, o cuando Dios quiera. No, si el Señor te lo está dando ahora, es porque hoy es el día, mis hermanos. Basta ya de creer en eso, de que cuando sea, cuando Dios quiera. Porque si hoy escuchó la palabra, es porque Dios quiere, mis hermanos. Por eso les aliento a cada uno de ustedes que pueda meditar en este mensaje. Y no solamente meditarlo, sino ponerlo por obra, mis hermanos. Por eso les aliento, mis hermanos. Hasta acá llegó el mensaje del Señor. Un fuerte aplauso.